Gloria a Dios, mis amados hermanos en Cristo, mis amigos. Que Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el segundo libro del Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 y verso 15. Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo estaba en una ciudad que se llama la ciudad de Dotán. Era una ciudad que estaba cerca de Samaria. Y cuando el rey de Siria se dio cuenta que el profeta, el hombre de Dios, estaba en esa ciudad, dice que envió un gran ejército para aprenderle y para matarlo. Dice que preparó hombres de a caballo y carros y un gran ejército y sitió la ciudad de Dotán. Dice la palabra de Dios que por la mañana el siervo que servía al varón de Dios, al profeta de Dios, se levanta y cuando él sale, él mira que los montes alrededor de la ciudad estaba sitiada por el ejército de los sirios. Y él se asusta y él le dice al varón de Dios: Señor mío, ¿qué haremos? Una expresión quizás de miedo, una expresión de temor, porque lo que él estaba mirando era que había un gran ejército que estaba rodeando la ciudad, sitiando la ciudad, y que estaba alrededor de ellos. Él comenzó a mirar el peligro. Y él le dice: Señor nuestro, Señor mío, ¿qué haremos ahora? Y el profeta, el hombre de Dios que estaba tranquilo, confiado, y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿No ves que son más los que están con nosotros, los que están a favor nuestro, que los que están en contra? Pero el siervo estaba asustado y seguía asustado porque él no podía mirar nada. Él solo estaba mirando el peligro. Él solamente podía mirar el ejército de los sirios que estaba alrededor de la ciudad. Y el profeta le dice: no tengas miedo. Mira que son más los que están con nosotros. Posiblemente el criado por algún momento pensó: pero ahora, ¿qué le pasó al varón de Dios? Ahora sí que el varón de Dios está fuera de sí. Ahora está mirando carros de fuego, ahora está mirando un gran ejército. Y sabe, el siervo de Dios ora y le dice que ora a Dios y le dice: Jehová, abre los ojos de mi criado para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente los ojos espirituales del siervo que servía al varón de Dios fueron abiertos. Y dice que comenzó a ver los carros de fuego, un gran ejército de ángeles que estaba en los montes alrededor de la ciudad. Y dice que estaba alrededor del profeta de Dios. Quiero decirle algunas cosas y compartir algunas cosas importantes de este pasaje, y quizás usando otros pasajes. Dice la palabra de Dios que cuando el siervo miró que estaban rodeados, lo primero que entró en él fue un gran temor, un miedo terrible. Porque él no estaba preparado para ver más allá de lo natural. Había un gran ejército. El rey de Siria había enviado un gran ejército para matar al profeta de Dios. Porque él sabía que el profeta de Dios siempre saldría adelante. El rey sabía que el ejército de Dios estaría siempre
con el hombre de Dios, porque como dice el Salmo 34:7, dice: mas el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios siempre enviará sus ángeles para guardar y para cuidar sus siervos y sus hijos. En ese tiempo habían grandes ejércitos que estaban en contra del pueblo de Dios y de los siervos de Dios. Y sabe, uno de los hombres que había tenido esas grandes experiencias era el salmista David. El salmista David, cuando había sido quizás llevado a la guerra y podía estar delante del ejército de los filisteos, muchas veces él se vio rodeado, pero él sabía que los ejércitos celestiales estaban con él. Desde el momento en que David se afrentó al gigante Goliat, había un gran ejército ahí. Y ellos estaban frente al ejército de Israel. Y nadie se atrevía a hacerle frente a los filisteos, porque había un hombre gigante que estaba ahí, avasallando al pueblo de Dios. Y estaba menospreciando el ejército de Dios. Y David dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a menospreciar a los escuadrones del pueblo de Dios? En los tiempos antiguos, mi amado hermano, la guerra era contra los ejércitos de los enemigos del pueblo de Israel. Y por eso el salmista David en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice: ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores, dice, y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Y sigue diciendo: y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el hombre de Dios, el varón de Dios, y que confía en Dios y aprende a caminar en la dimensión espiritual, se da cuenta que hay ángeles, hay un ejército de parte de Dios que guarda y cuida siempre a sus hijos. El siervo estaba asustado, estaba atemorizado, dice: Señor mío, ¿qué haremos ahora? Pero el profeta estaba confiado. Él sabía que estaban sitiados. Él sabía que había un gran ejército. Pero ¿sabe por qué estaba confiado? Porque él sabía que eran más los que estaban a favor de él que los que estaban en contra. Él sabía que había ángeles alrededor de él. Pero el criado no podía mirar más allá. Porque sabe una cosa: cuando nosotros miramos las cosas naturales solamente, no podemos mirar más allá de lo natural, no podemos mirar lo espiritual. Solamente nos enfocamos en lo natural y en el peligro. Y no tenemos la capacidad para mirar en la parte, en una dimensión espiritual. El hombre de Dios y la mujer de Dios, por eso la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Nosotros caminamos mirando más allá de lo natural, mirando lo sobrenatural de Dios que está delante de nuestros ojos. Y por eso el profeta de Dios estaba confiado, porque él sabía que había un gran ejército, habían carros de fuego, habían ángeles con sus espadas encendidas que estaban ahí para pelear a favor de él. Y él le dice: Jehová, abre los ojos a este pobre ciego para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. E inmediatamente los ojos del criado se le abrieron y él comenzó a mirar alrededor en los montes y alrededor del profeta de Dios, carros de fuego, gente de a caballo y un gran ejército de ángeles que estaban a favor de ellos. Quiero decirle, mis amados hermanos,
que en el tiempo en que estamos, nosotros tenemos que estar conscientes de que siempre estamos librando una batalla espiritual. Quizás en los tiempos de los profetas y en el tiempo de Israel, la guerra y la lucha era contra los ejércitos enemigos del pueblo de Dios. Pero hoy hay un gran enemigo y un gran ejército espiritual que está en contra de la iglesia de Jesucristo. Y por eso, mi amado hermano, el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, él declara de la siguiente manera, y él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y sigue diciendo: contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Hoy el cristiano, hoy la iglesia, el pueblo de Dios no tiene un ejército físico frente a nosotros que nos está tratando de destruir como en ese tiempo. Pero hay un gran ejército espiritual. Hay una lucha espiritual que tenemos que liberar cada día, cada segundo de nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernadores que operan en las regiones celestes. Y es donde se libra la batalla. Es donde el cristiano tiene que entender esto, amado hermano. Sabe, hoy en día estamos entrando en un tiempo muy peligroso, muy difícil. Y la iglesia, amado hermano, ha perdido muchas veces el rumbo y la visión espiritual. Un hombre y una mujer que pierde la visión espiritual no puede tener la victoria, porque se va a enfocar solamente en las cosas de este mundo. Y por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios, el que tiene la visión espiritual, el que camina en el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que no camina por vista, por lo que está delante de sus ojos, sino que camina por fe. Usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, debemos de aprender a caminar por la fe y a mirar las cosas sobrenaturales que están delante de cada uno de nosotros. La lucha de nosotros hoy en día no es contra carne ni sangre. Muchas veces estamos peleando contra la gente, peleando contra todas las cosas naturales que están a nuestro alrededor. La iglesia ha perdido el rumbo por eso. ¿Sabe? Yo recuerdo hace unas 2 o 3 décadas atrás, cuando Jesucristo rescató mi vida de la adicción, de las drogas y de tantas cosas terribles. Llego a una iglesia donde todavía se buscaba de la presencia de Dios, donde uno llegaba a aquellos tiempos de ayuno, de oración, de clamor, donde muchas veces la iglesia se sometía, donde muchas veces la misma iglesia, cuando estaban los ayunos, llegaba la gente endemoniada y era libre. Cuando venía la gente que estaban atadas por los hábitos, por los vicios donde Dios nos había sacado, y eran libres también. La opresión de los demonios que estaba en ellos, y había gente que salía liberada. Tiempos maravillosos donde Dios nos llevaba muchas veces a lugares para ministrar a las personas que estaban poseídas con demonios por años, con pactos satánicos, de brujería, de hechicería. Una iglesia que caminaba en el poder del Espíritu Santo de Dios, que podía entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes de maldad espirituales que están en las regiones celestes. Pero hemos perdido el rumbo de la iglesia. Hoy muchas veces vivimos una iglesia simplemente social. ¿Sabe? Quizás muchos de ustedes que van a escuchar y van a ver este mensaje, quizás muchos de ustedes no lo van a aceptar. Porque hay mucha gente, mi amado hermano, que ha perdido el rumbo del evangelio.
Hoy muchas veces hay personas que están predicando un evangelio barato, un evangelio social. Y muchas veces, ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Lo que estamos haciendo es entreteniendo a la iglesia. Que Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios quiere darte, que Dios quiere suplirte. Eso lo sabemos. Y muchas veces estamos predicando un mensaje social solamente, sin autoridad y sin el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere que prediquemos un mensaje de poder, de salvación, porque Dios nos ha dado la autoridad, toda potestad, toda autoridad nos ha sido dada para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada ni nadie podrá hacernos daño. Pero hemos perdido el rumbo del evangelio. Hemos perdido la esencia del cristianismo. Y le decía, esos tiempos, cuando la iglesia se sometía a Dios, cuando los mismos endemoniados llegaban a la iglesia o eran traídos para ser liberados, cuando la gente era sanada. Yo pudiese hablarle de testimonios grandes en muchos lugares y países donde he visto a gente sanada de cáncer, gente con pines en las columnas y ser sanados. Ver a mi esposa 2 veces desahuciada por los médicos y estar ahí sirviendo y honrando a Dios junto conmigo. Porque la bendición de Dios, porque cuando usted se atreve a desafiar las obras de las tinieblas, usted va a tener la victoria. Porque Cristo está delante de ti y de mí como poderoso gigante para dar la victoria. Porque la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, no es con las fuerzas del hombre, sino con el poder del Espíritu Santo. No es con la capacidad humana, sino es el poder del Espíritu Santo el que nos va a dar la victoria. Y sabe, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero el apóstol Pablo también en el capítulo 10, verso 3 al 5 de 2 de Corintios dice que aunque andamos en la carne, usted y yo no militamos según la carne. Quiero decirle, mis amados hermanos, usted y yo andamos en la carne porque todavía estamos en este cuerpo. A Pablo le quisieron decir que él andaba en la carne. Y Pablo le dice, yo ando en la carne, pero no ando conforme a la carne. Porque usted y yo andamos en la carne, pero la diferencia es que ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, aleluya. Y si usted camina bajo el poder del Espíritu Santo, y si usted camina en el poder del Espíritu Santo, usted va a poder mirar la gloria de Dios y las cosas que Dios quiere hacer en este último tiempo en la iglesia. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento, toda altivez, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo el Señor. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos que entender que hoy tenemos que predicar un mensaje de autoridad y de poder. Tenemos que volver a las sendas antiguas, como cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos metíamos en la presencia de Dios y ahí en el secreto Dios nos daba cosas para que en público pudieran ser de bendición para la gente que estaba atada y ligada al pecado y al ocultismo y a la brujería muchas veces. Le decía a muchos, pasaría horas hablando de las cosas y las experiencias que hemos vivido en estos 32 años de estar en el Señor. No alcanzaría el tiempo, no podríamos. Pero quiero decirles, hermanos, que la iglesia necesita volver nuevamente a las sendas antiguas, a volver a esas sendas de antes, de poder predicar un evangelio de autoridad y de poder para que las señales del evangelio puedan seguir delante de nosotros. Porque el apóstol Pablo dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día del mal. El yelmo de la justicia, el apresto del evangelio, de la verdad, el escudo de la fe en el cual podamos apargar todo dardo del diablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy la iglesia necesita levantarse y pelear esta batalla y declarar una palabra de autoridad. Ya no es tiempo
de entretener la iglesia. Y sé que hay mucha gente que está predicando ese mensaje de poder y autoridad, pero hay mucha gente que ha dejado de predicar un mensaje espiritual y se está predicando un mensaje simplemente de conocimiento. No tengo tiempo para seguir, pero quisiera compartir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Lo haremos en otra ocasión, pero quiero dejar esta palabra en tu corazón. Usted necesita la visión espiritual. Una visión espiritual para ver más allá de sus narices, más allá de lo natural. El criado no podía mirar más allá, solo miraba el peligro, solo miraba el gran ejército que estaba ahí. Pero Dios le abrió los ojos y él comenzó a ver que eran más los que estaban a favor de ellos que los que estaban en contra. Y quiero decirle que son más los que están a favor de la iglesia de Cristo que el enemigo, y que lo que pueden estar, los principados y potestades que pueden estar en contra de nosotros. Y usted y yo tenemos la autoridad de Dios para atar y para desatar y para echar fuera toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en este tiempo en contra de la iglesia de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. Pelee la buena batalla. Declare una palabra de poder. Declare una palabra de autoridad. Que Jesucristo está delante de nosotros como poderoso gigante para darnos cada día la victoria. En el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.